La letra entra con sangre. No fue una exageración. El dicho popular de los abuelos de Damián, al decir que, la letra entra con sangre, esta frase, hoy podría constituir indignación y seguramente sería noticia de primera plana en el contexto actual. Sin embargo, en el siglo anterior, desde las décadas de los años 40 hasta los 60 más o menos, era muy frecuente esta forma tradicional de educación. No sin motivo el ente rector se llamaba Ministerio de Instrucción, y a los profesores se los denominaba como maestros, y por supuesto, con mucho respeto y orgullo, de parte de la comunidad, donde sea que se encuentre la escuela, donde la totalidad de los estudiantes estaban a cargo del Estado, tanto en las ciudades como en el área rural, ya que no existían escuelas privadas, excepto una que otra en la ciudad de La Paz. Tampoco se conocía lo que hoy se denominan escuelas de convenio. Sin embargo, con la reforma educativa actual desde el año 2010 el término maestro fue devaluado, ya que hoy prefieren la denominación de licenciado. Dentro del resumen de este contexto. El año 1960, Damián era un niño muy alegre, que habitaba una de las zonas más populares de la ciudad de La Paz, en Villa Victoria. En este lugar había una escuela cuyo nombre no interesa, y además era la única en ese sector de la ciudad. La zona estaba habitada por fabriles, mineros o gente de clase de escasos recursos. Es así que Damián asiste al kinder, hoy denominado nivel preescolar, la que fue su mejor experiencia. Este establecimiento funcionaba en la planta alta del único mercado de la zona. La asistencia era todos los días de la semana, mañana y tarde, a diferencia de los actuales que es solo hasta mediodía. En este kinder había dos niveles, inferior y superior. Damián de 5 años aprendía sus primeras experiencias en el segundo nivel. Algunos niños cursaban los dos niveles, pero la obligatoriedad era de un solo año. De ese modo, durante las mañanas su maestra les enseñaba a dibujar los números, las letras, a pintar, es decir a dar utilidad a sus manos, lo que hoy se denomina psicomotricidad fina. Aprendían con rompecabezas, y también con modelos sociales, como el de una casa donde estaban las diferentes habitaciones con los enseres propios de una vivienda, y por las tardes llevaban música y danza. Damián relata que era muy bueno para la cueca, haciendo pareja con su compañera de nombre Sara. Asimismo, aprendían higiene, como a lavarse la cara, los dientes y cada niño tenía una especie de lavamanos, hecho en madera que eran identificados de diferentes colores, para que cada niño utilice según su color. También aprendieron diferentes juegos con pelota y con soga. Ese año, según Damián, él se destacó principalmente en el dibujo, por el que su maestra quedó sorprendida por su talento. Acostumbraba a dibujar sus vivencias, hacía historietas o cómics, de lo que sucedía en su hogar, el dibujo de barcos, que su maestra al principio no entendía el por qué dibujaba tantos. Después fue informada que sus padres solían ir con frecuencia al primer puerto internacional de entonces, el puerto de Huaki, frontera con el Perú, y que la gente en ese lugar lo conocían como el barco a vapor, o llantay, que funcionaba a carbón, echando humo negro por su chimenea y era utilizado para transporte de carga y pasajeros. A mitad del año hubo una convocatoria en la ciudad de La Paz, para un concurso de dibujo libre y solo para categoría de niños de kinder. Cada director con la maestra debía llevar a sus 2 mejores alumnos, y Damián salió seleccionado como representante, junto a uno de sus compañeritos. El evento se realizó en el Parque del Zoológico, al lado de lo que hoy es el Mercado Camacho. El día del evento todos pusieron sus láminas de cartulina blanca en el piso de cemento. Inmediatamente los organizadores les entregaron tizas de color y un vasito con agua, para que humedecieran la tiza. Todos los niños bien uniformados con su guardapolvo y sombrero, realizaron sus dibujos. Eran muchos y aunque no fue ganador se sintió feliz. Damián aprobó el kinder e ingresó con 6 años de edad, al primer curso en una escuela pública o fiscal de la zona.
a donde algunos niños no pudieron ingresar por el exceso de alumnado. El primer día de clases, los padres de familia podían espectar un momento, luego debían retirarse. Entonces, le asignaron una profesora de contextura alta, muy imponente y enérgica. Su curso estaba en la planta baja con ventana hacia la calle, frente a la iglesia de la Asunción. Al lado de la puerta de ingreso a la escuela estaba la oficina del director, maestro muy respetado por todos. Ingresando por la puerta principal había un pasillo y al lado una puerta sin aviso, pero que era muy temida por los niños. Se la conocía como el cuarto oscuro o calabozo, destinado al castigo de los niños revoltosos, que no cumplían con sus deberes. También, ese primer día de clases, como es costumbre, les entregaron la lista de útiles escolares, con el texto oficial, primera luces, y su cuaderno de escritura. No podía haber ninguna excusa de parte de los padres de familia para no mandar estos útiles, porque en el momento de inscribir a sus hijos, se comprometían a cumplir con todo el material solicitado. Por entonces, no se conocía lo que era el bolígrafo o punta bola, ni los marcadores, solo había los lápices. Fue un año muy difícil para Damián, por el cambio brusco del entorno escolar. Su maestra nunca estaba de buen humor, recurría mucho al castigo, hasta llegar al extremo de que en una ocasión se le ocurrió colocar a todos los niños contra la pared, con los pantalones abajo, en donde cada niño recibió en las nalgas peladas un tremendo palazo. Nadie hizo reclamo alguno, porque era algo común el castigo. Según ellos, era la mejor forma de educarlos con drasticidad. El modelo tradicional de organizar el aula era, con pizarrón de color negro al frente, la profesora explicaba una sola vez, y los niños en número de 40 o 50 sentados en bancos de madera, por parejas, copiaban todo lo escrito en la pizarra. Solo se conocía la tiza blanca y la almohadilla que de vez en cuando era lanzada a los niños que se ocupaban de hablar, porque debía haber un total silencio en el aula. Al finalizar el año escolar, los padres eran convocados para la clausura y entrega simultánea de las libretas, trabajos prácticos y cuadernos, todos revisados y sellados por el director. De ese modo finalizó su primer año con una calificación regular de 4/7, que era la máxima calificación. Al año siguiente pasó con otra profesora de nombre Olga. Ella era una verdadera maestra, por su profesionalismo y trato que brindaba a sus alumnos, con quien obtuvo las mejores calificaciones. Infundía mucho cariño y respeto. Con ella le tocó cursar 3 años, es decir, segundo, tercero y cuarto, que fueron muy buenos porque aprendió a leer, escribir y las operaciones aritméticas. Sin embargo, Damián, después de los 3 años maravillosos con su maestra, al aprobar todos, tuvo que subir al 5.º curso, donde el método cambió completamente, pues las materias se dividieron en 4 y con diferentes maestros: ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, aparte de las materias complementarias como carpintería, electricidad, mecánica, música, religión y educación física. Este último tenía un método estrictamente militar. En todas las materias los profesores eran varones, excepto en ciencias naturales, a cargo de una profesora, y todas eran importantes, porque con una sola materia reprobada, el alumno repetía el curso sin contemplación. No existía la compensación de notas. Es de mencionar respecto a la hora de ingreso, que estaban prohibidos los atrasos, pero los castigos eran más fuertes para los de 5.º y 6.º. El regente, como se llamaba al encargado de disciplina, hacía formar a todo atrasado, quienes debían quitarse sus guardapolvos blancos y estar firmes en fila, con los brazos arriba. De rato en rato controlaba, y si los bajaban, recibía un golpe en la misma mano. El castigo era muy respetado por profesores y padres de familia. Al final el niño debía repetir: nunca más debo llegar atrasado. Luego podía ingresar a la siguiente materia, habiendo perdido la primera y con falta. Los días lunes se hacía un acto cívico de saludo a la bandera,
a donde los niños debían asistir completamente limpios con guardapolvo blanco bien planchado, y con insignia de la escuela, todos bien peinados y cabellos recortados porque todos eran varones. Luego exhibían sus pañuelos blancos, bien limpios y planchados, los calzados negros bien lustrados, pantalón oscuro bien planchado. Los maestros les revisaban hasta los dientes, de lo contrario debían ir a cepillarse antes de entrar a clases. Por otro lado, estaba prohibido completamente todo acto de indisciplina, y principalmente, pelear entre estudiantes o golpear a otro indefenso, pues, el que había incurrido en ello, le esperaba el peor castigo y era el ser encerrado en el cuarto oscuro, o calabozo, que no era más que el depósito donde se guardaba materiales didácticos, pero ahí se encontraba el armazón de un esqueleto humano articulado, parado sobre un pedestal. Al verlo el niño gritaba, y después de una hora salía totalmente asustado. En la materia de matemáticas, el profesor era muy estricto y muy serio. Sin embargo, habló con la mamá de Damián diciéndole, que haga el esfuerzo de comprarle el libro, Prontuario Escolar. Rosita, así lo hizo y con la ayuda de este libro, él pudo salir adelante. Damián dice que en todas las materias los maestros eran muy estrictos. Sin embargo, el maestro de la materia de estudios sociales, se llevaba la flor, porque además de ser estricto era muy malo y cuando se enojaba no medía consecuencias. Cabe mencionar que todos los niños utilizaban un cuaderno borrador y otro en limpio. Este último debía escribirse con tintas azul, rojo y pluma porque aún no existía el bolígrafo, en hojas de carpeta y ser impecable sin manchas. Aun sea pequeña era rechazada por el profesor. Los títulos y subtítulos con tinta roja, marca china porque era la mejor y bien subrayados con regla. Este maestro tenía su propia librería en la zona y cada niño debía comprar las tintas y plumas de su negocio. Tampoco había lo que hoy llaman láminas escolares y estaba prohibido pegar con goma líquida imágenes. Todo debía ser dibujado a mano con lápices de color, pero este profesor prefería que sean pintados con acuarelas. Los niños con menos recursos compraban colorantes en sobrecitos. Cada día el profesor revisaba las tareas o carpetas, asiento por asiento, comenzando por el primer estudiante de la fila, al que arrancaba sus hojas sin misericordia y así sucesivamente por todos los bancos, mientras cada niño esperaba su turno, temblando de miedo. Había casos en el que les arrancaba hasta 5 hojas, mientras el piso se llenaba de papeles. Muy pocos quedaron sin arrancar, entre ellos estaba Damián, pero, cuando le pidió la carpeta a su compañerito que estaba al lado, este no había llevado su carpeta. Es entonces que el profesor estalló en ira y con gritos de «Yo calla, flojonazo», le tomó de los cabellos y le tiró al piso, en donde le propinó patadas. El niño no gritaba, solo lloraba. Todo esto vieron sus compañeros muy asustados, pero él dijo: «Tengo autorización de sus padres para castigarlos». Respecto al profesor de música, la clase era más llevadera. Todos sabían perfectamente los himnos de los 9 departamentos, en especial de Chuquisaca y La Paz, el himno nacional, el himno al mar, al maestro, a la madre, y otras canciones. En las materias técnicas cada 3 meses rotaban en grupos por los talleres de carpintería, mecánica y electricidad, cada uno con un profesor varón. En carpintería debían hacer repisas, utilizando herramientas. En mecánica moldes de lata para tortas. En tanto que en la materia de electricidad el primer día de clases, el profesor les enseñó de manera práctica lo que era la electricidad con una pequeña máquina manual, indicando a los niños que agarren las 2 barritas una en cada mano. Luego hacía girar el dínamo con una manivela, descargando electricidad. El niño gritaba, mientras que el profesor le preguntaba: «¿Ahora ya sabes lo que es la electricidad?». Y el niño respondía diciendo: «Sí, profesor». De ese modo, los niños por experiencia propia conocieron el peligro de unir 2 polos eléctricos. Cada niño hacía su trabajo y Damián fabricó un timbre y un telégrafo, para lo cual aprendió el lenguaje Morse. También hizo un calentador de agua, lámparas y aprendió a rebobinar motores pequeños.
La materia de educación física era como ir al cuartel. Este profesor era el más preferido de todos los padres de familia y cuando a Damián y sus compañeros les tocaba pasar con él, todos los niños salían, dejando sus cuadernos y solo con su guardapolvo, formaban en la calle en columna como en el ejército, mientras el profesor daba la orden de emprender la marcha hacia la cancha en forma muy ordenada, cantando y empezando el profesor con su once y sol. Mientras todos respondían al mismo tiempo, lo mismo, once y sol. El profesor decía, ya nos vamos a estudiar. Y los niños respondían, ya nos vamos a estudiar. Y así sucesivamente, en su jirón. De la valiente juventud, indiferentes al dolor, con entusiasmo, amor y fe. Mientras que la gente que los miraba, los aplaudían y los niños muy orgullosos sacaban pecho, especialmente el profesor. Pero los entrenamientos no eran para nada alegres. El primer día todos los niños sentados en el piso mostraban su uniforme completamente limpio, tenis, medias blancas, pantalón corto de color azul, y camiseta blanca. Toda esta exigencia durante todo el año tenía un motivo de parte del profesor, que era mostrar a los padres de familia y autoridades educativas el fruto de su trabajo, para lo cual el día señalado para el examen final, todos los invitados padres y madres, y principalmente el director y autoridades educativas del ministerio respectivo, se colocaban al frente de la cancha, detrás de una mesa, adornada con flores, premios, medallas y copas deportivas. Entonces los niños de quinto año hacían su ingreso por las 4 esquinas de la cancha, formando un círculo grande. Luego el círculo se convertía en forma de resortes que iban rotando dentro de cada círculo concéntrico, como si fuera una espiral al final. Solo se veía un disco humano rotando hacia el centro. Esto impactaba a los asistentes. Seguidamente la espiral volvía a abrirse para formar nuevamente el círculo. Después los niños en parejas hacían pirámides, subiendo uno encima de los hombros del primero, enarbolando sus banderitas. Estos niños ya parecían conscriptos militares, y como era su último año en la escuela, lo tenían que hacer a la perfección. Todo lo presentado hoy es un relato verídico de la aventura educativa en la memoria de Damián, del cual se debía rescatar algunos aspectos positivos y descartar los negativos, pues, hoy vemos que los tiempos han cambiado y por lo mismo también el sistema educativo actual. Agradecemos tu atención y será hasta una próxima oportunidad.